tardes y buenas noches. Qué bueno que usted se está conectando a esta edición del programa Afírmate, el programa que le conecta a su destino profético. Y hoy no es la excepción, Dios tiene una palabra poderosa para su vida. Dios en este tiempo nos dejó una pregunta bien importante y es: ¿qué más tú valoras? Así que yo te exhorto a que te mantengas conectado. Anota, esté atento, sumamente atento, porque esta palabra va a bendecir tu vida, así que te espero al final del programa. Entonces, hemos hablado del carácter del cristiano, cómo debería ser, y conforme a esa epístola que estamos hablando, hay esos dos elementos fundamentales. El deseo que Dios, a través del apóstol, en esa escritura, nos enseña a nosotros cuál es la preparación que deberíamos tener y cuál es el carácter, como segundo tema, cuál es el carácter espiritual que deberíamos realmente tener cada uno de nosotros. Eso es lo que estamos hablando. Cómo ser conforme, escúchame bien, conforme a la palabra de Dios. Aquellos que ¿quiénes? Como dice la escritura y hemos leído, aquellos que hemos sido llamados y escogidos para algo. Porque escúcheme, el que usted no llegue a ser pastor, evangelista, no significa que Dios no te escogió y no te llamó y no te escogió para algo. ¿Usted me entiende? Escúcheme, yo conozco personas que se mueven en el evangelismo que no tienen esa posición otorgada por un pastor, pero sí conocen y entienden su función. Y no necesitan que ningún pastor los comisione como evangelistas, pero ellos le evangelizan hasta el gato. Diga conmigo, valores fundamentales de Dios. ¿Cuáles son esos valores? Te dije, amar a Dios. Te di 10 dentro de todo lo que te he dado. Te he dado como 30,000, pero la vez pasada te di 10. Amar a Dios y a los demás. Perdonar como Dios perdona a todos. Caminar en el fruto del Espíritu. Poner la palabra en primer lugar. ¿Usted está aquí? Tener intimidad consistente con Dios. Compartir el evangelio con todo aquel que se te meta de frente. Pero no solamente compartirlo, sino también tener comunión con tus hermanos, con otros creyentes. ¿Usted me está entendiendo? ¿Alguien está aquí? Entonces, cuando tú te mueves en ello, te acomodas en el número 8. Evitar toda práctica que aborrezca a Dios. O sea, toda práctica pecaminosa que Dios aborrece, tú la vas a rechazar. También ser generosos con las demás personas. ¿Okay? Y todo eso lo explicamos. Y diezmar todo recurso dado por Dios, que no solamente es dinero, sino también tu tiempo, tus habilidades, tus experiencias en la casa de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, cada uno de estos valores divinos, escúchame bien, es lo que nos va a mantener muy definidos con Dios, con nosotros mismos, escúcheme bien, y alineados a la palabra, pero no solamente a la palabra, sino al deseo, a la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros deseos van a ser sometidos a Él, que nuestra voluntad va a ser sometida a Él, nuestras emociones y sentimientos están sometidos a Él. Ahora Él es el soberano Dios de mi vida, real y verdaderamente. ¿Cuándo? Cuando mis deseos propios están sometidos a Él, cuando mi voluntad está sometida a Él, cuando mis emociones y sentimientos están sometidos a Él y solamente me rige la palabra de Dios con los valores fundamentales que ella carga para mi vida espiritual. Escúcheme, conocer cómo usted trata a sus hijos, para entendiendo cómo usted trata a sus hijos, usted puede entender como padre cómo trabajar con gente que no son nada suyos como si fueran suyos, como si fueran hijos. ¿Usted me está entendiendo? Para eso es el carácter. Para eso es el carácter. De cómo, escúcheme bien, debíamos manejar también las finanzas personales y en el ministerio. Porque si yo no aprendo primero a manejar mis finanzas personales, ¿usted piensa que Dios me va a dar finanzas ministeriales? Por ende, todos estos valores nos ayudaron a nosotros desde el inicio a primero aplicarlos a nuestra vida, para luego al Dios ver cómo nosotros estábamos funcionando con esos valores,
abrirnos las puertas para todo lo que abrió después. ¿Por qué? Porque vio un corazón correcto para finanzas ministeriales. ¿Por qué? Porque ajustamos conforme a estos valores las finanzas personales. ¿Por qué? ¿Cuál fue el ajuste? Bueno, primero que todo, diezmo. Aquí está la parte donde todo el mundo mira para abajo y como que se jasca. Entonces, si usted no es modelo de esto, usted no puede modelárselo a nadie. ¿Por qué? Porque en la intimidad donde Dios te enseña sus valores, tú tienes que ser íntegro, honesto, leal, fiel, primero a Dios con todo esto, personal, para que entonces Dios te abra la puerta ministerial. Y el problema de mucha gente es que a lo largo de seguir caminando con Dios, se olvidan de esto. Se olvidan y no se dan cuenta cómo Satanás lacera, distorsiona, desvirtúa sus caracteres. ¿Usted está aquí? Entonces Dios nos enseña primero a hacerlo personal para entonces comenzar a movernos hacia lo ministerial. ¿Usted está aquí? Entonces usted dirá, ve, por eso es que a mí no me importa lo ministerial. Pues claro, porque no te importa arreglarlo primero. O sea, si no te importa arreglar tu vida, pues claro que no te va a importar ministerio. Es que yo no fui escogido para trabajar en un ministerio. ¿Y qué? ¿Que tú eres Dios ahora? ¿Que tú te autoevalúas espiritualmente y sabes lo que te conviene y lo que no te conviene? Orgulloso, soberbio, altivo. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que someter a Dios? Eso mismo, el orgullo, la soberbia, la altivez. Eso es lo primero que le tengo que entregar a Él. ¿Por qué? Porque al entregarle todo esto, le estoy entregando mis deseos propios y mi propia voluntad. Para poner la voluntad de Él y los deseos de Él. Hello. Por eso es que mucha gente el evangelio les pica. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que el diablo los quiere tener en esa caja. ¿Por qué, obispo? Porque a la larga, quien va a perder la salvación eres tú. No es el diablo. Escúcheme, el diablo perdió su salvación desde que lo expulsaron del cielo. Y él está en vida eterna de muerte. Y eso es lo que él quiere que tú tengas. Vida eterna de muerte. Y hay cristianos que no le importa. Hay cristianos que no hay problema con eso. Pues entonces, I have to tell you something. What, Papa? I'm going to see you in the heaven. Y si usted permanece como el diablo quiere, no te voy a ver en el cielo. Sin embargo, hay otros que posiblemente tuvieron una vida macabra, pero a fin de cuentas y a lo último, le dijeron a Dios, perdóname, Señor. Y a lo mejor me voy a sorprender cuando yo llegue allá arriba y vea a San Pedro y le diga, Santi, ¿cómo tú estás, papá? Y yo veo allí gente que yo pensaba que iban a estar en el infierno y a lo mejor los veo allí. Y a lo mejor voy buscando a cualquiera de ustedes y no te veo. ¿Dónde está? Por eso es que el carácter es lo que cuida lo que somos en el Señor. Recuerda, el carácter es lo que manifiesta lo que realmente usted y yo somos en Él. ¿Usted está aquí? ¿Me está entendiendo? ¿Por qué usted cree que las redes sociales están saturadas de tanta estupidez cristiana? De tanta tontería cristiana, de tanta mentira, de tanta confusión cristiana. Porque eso es lo que provoca el diablo para que usted pierda su salvación. Al diablo no le importa su cuerpo. Al diablo no le importa si usted es gordo, flaco, amarillo, negro, violeta. A él no le importa. A él lo que le importa es que usted no alcance el destino profético que Dios, desde antes de la fundación del mundo, trazó para su vida. Por eso en este tiempo hay que hablarle claro a la gente. No se le puede venir con paños tibios, no se le puede venir, escúcheme, al pecado se le llama como pecado, a lo malo se le llama malo y a lo bueno se le llama. Entonces, estos principios de los cuales estamos hablando,
que son fundamentales, valores fundamentales en nuestra vida, escúcheme bien, por la palabra de Dios, fueron evolucionando en mi esposa y en mí poco a poco en el tiempo, escúcheme bien, hasta que se convirtieron en estándares de vida en nosotros. Ahora funcionábamos con eso, por eso y para eso. ¿Usted está aquí? Seguíamos creciendo, metíamos la pata, resbalábamos, pedíamos perdón y vamos para adelante. Y no lo vamos a hacer de nuevo. ¿Usted me entiende, iglesia? Pero también fuimos creciendo conforme a todo lo que esos valores fueron depositados en nuestro corazón y los hicimos como estándares de vida primero personal para llevarlos al ministerio. Cuando Dios nos llamó al ministerio, esos estándares de esos valores fundamentales también comenzaron a referirse a través de ¿qué? CRFPP. Esos estándares rigen nuestra casa. Ese orden divino rige nuestra casa. Pero no solamente rige nuestra casa, sino todo lo que Dios ha abierto aquí. Escúchame bien, rige Blessing Radio FM. Afírmate. ¿Te gusta leer? Te recomiendo A Morir, Afírmate, La Poda Divina, Una Iglesia Diferente y Parada en la Línea de Fuego. Adquiérelos por Amazon.com o Kindle. Para más información, llámanos al 787-993-1660. Fuerte y firme de vuelta a casa. Todos los miércoles te esperamos a las 7:30 en Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia en Bayamón. Y los domingos a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Para más información, visita nuestras redes sociales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Papá, obispo, ¿cómo lo hacemos? Número uno, ¿usted cómo lo va a hacer? Bueno, poniendo primero, número uno, la palabra en primer lugar que todo. No puede ir nada por encima de la palabra. La Biblia dice que amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y Dios, a través de su Hijo Jesucristo, es ¿qué? La palabra, el verbo. ¿Usted está aquí? Este es el fundamento sólido de todo. De todo lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana. De todo lo que tiene que ver con nuestro carácter espiritual. Y eso es lo que nos hace crear pautas de vida conforme a los estándares que hemos tenido en nuestro corazón referente a lo que Dios ha depositado en nosotros. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio ya existía la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios. ¿Y era qué? Y usted conoce lo que dice Génesis. ¿Ve? La Biblia dice en el primer libro, ¿verdad? En el Génesis, en el libro del comienzo, dice que todo estaba vacío, desordenado. Diga desordenado. ¿Y qué hizo Dios? Lo ordenó. Entonces, ¿cómo vamos a permitir que alguien venga a desordenar lo que Dios ha ordenado? Está aquí. Desde el principio ya existía la palabra, dice Juan capítulo 1, versículo 1. Desde el principio, o sea, desde el principio del universo. Desde antes de la creación ya existía Dios. Existía el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres comenzaron a crear todo, a ordenar todo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en esa misma escritura que todo fuera hecho por Cristo, para Cristo y por Cristo. ¿Quién es Cristo? Bueno, en una palabra simple, el autor y consumador de mi dependencia y mi confianza. ¿Me está entendiendo? Entonces, lo primero que usted tiene que saber es que la palabra es lo primero que debe estar en su corazón para fortalecer y afirmar todo esto. Lo segundo es que debe vivir, ¿por qué? Por fe, no por vista. Porque si usted vive por vista y usted estaba débil para beber, ¡ja! Eso es una chulería. Yo vivo por vista. Ellos están bebiendo, son cristianos, pues yo bebo. Gálatas capítulo 3, versículo 11 dice, por tanto, está claro que nadie es reconocido como justo en virtud de la ley, pues la Escritura dice, el justo vivirá por la fe. Y nosotros tenemos el mamré de Dios, tenemos la palabra de Dios. Escúcheme bien, nosotros vivimos por los valores, no por una ley. Nosotros vivimos por los valores que rigen esa ley, no por la ley.
¿Por qué vivimos nosotros en nuestra nueva dispensación después de Cristo? Por fe. ¿Por qué? Porque el justo, el que es hecho justo porque cree sin ver. ¿Usted está aquí, me está entendiendo? Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, pues el evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. El evangelio es la que nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Escúcheme bien, dice, es por fe. De principio a fin. Así lo dicen las escrituras. El justo vivirá por la fe. You got it? Hebreos capítulo 10, versículo 38 dice, mi justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Mi justo por la fe vivirá. Pero si se vuelve atrás, no estaré contento. ¿Por qué? Porque la fe es lo que agrada. Y si no hay fe, o sea, no hay confianza en Dios y no hay dependencia de Dios, ¿qué va a pasar con Él? No va a estar contento contigo. Y como no va a estar contento contigo, tú te cuartas, tú te limitas, tú detienes tus bendiciones para ti. Esto es lo que la gente muchas veces en muchas iglesias no se le explica de esta manera. ¿Por qué? Porque entonces el enemigo les ministra y toman decisiones. Bueno, si esto es así, yo no vuelvo a la iglesia. Cuando lo que debería es comenzar a pensar lo distinto. Reconocer, tengo que cambiar. Tengo que buscar la manera de mantener un verdadero carácter. Escúcheme, el carácter de cualquier ser humano fuera de esto es un carácter inapropiado, es un carácter distorsionado, es un carácter conforme a su deseo propio, a su voluntad propia. Por eso es que esto pica. En Habacuc capítulo 2, mire lo que dice, versículo 4. Escribe que los malvados son orgullosos. ¿Quiénes son los orgullosos? La gente malvada. Pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. ¿Quiénes viven? Dios mío. ¿Quiénes son los que viven que son justos de Dios? Los que viven siendo fieles a Dios. Hermano, si usted no puede ser fiel a Dios, usted no va a ser fiel con nadie. Porque el diablo te va a engañar para que tú seas infiel. ¿Por qué? Porque la infidelidad te pone orgulloso, soberbio, altivo. No reconoces. Y al no reconocer tu debilidad, al no reconocer tu pecado, al tratar de crear una apariencia, escúcheme, porque la apariencia no tiene que ver con las lágrimas nada más. A mí tú no me dices que estás arrepentido porque lloras nada más. ¿Usted sabe quién lloraba así? Johanna Rosalí. Ella lloraba que yo creo que hasta se creía su lloro. ¿Por qué me hiciste eso, Juan Pablo? Y las lágrimas vivas. Y tan pronto, ¡corte! ¿Tú sabes que hay un montón de cristianos así? Actores. Lo tercero, para que definas tus valores. Lo tercero, yo sé que esto a nadie le gusta, a mucha gente no le gusta. Escúchame, tú que estás allá arriba, digo, no tú allá arriba, sino el que me está viendo. Yo no estoy aquí para caerte bien. Yo estoy aquí para que alcances el deseo de Dios, la voluntad de Dios y tu destino profético.
El tercer punto para que tú puedas definir bien esto en tu vida, tu carácter, es caminar en amor ágape. Mateo capítulo 22, mira lo que dice. Mateo 22. Jesús le dijo, ¿quién le dijo? Ama al Señor tu Dios con todo, no con la mitad de tu corazón, no con una cuarta parte. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. O sea, ahí está la voluntad, los sentimientos, las emociones y con toda tu mente. Fíjate que ninguna de ellas dice con una cuarta parte, una tercera parte. No, con toda. Este es el más importante y el primero de los mandamientos, pero hay un segundo parecido a este. Dice, ama a tu Dios, a tu prójimo, como a ti. Entonces, cuando yo amo a mi prójimo, como a mí mismo, yo jamás voy a provocar que mi prójimo caiga con mi mala actitud. Yo no voy a permitirme que alguien pueda caer por mi causa, entendiendo y sabiendo a quién yo le debo mi fidelidad, yo le debo mi honestidad, yo le debo mi integridad. ¿Usted está aquí? Por lo tanto, una persona que va contraria a esta palabra es una persona, como decíamos ahorita y leímos ahorita, es una persona que dice la Biblia, escribe de ellos que es malvado. Hasta que no se arrepiente. Porque el arrepentimiento es lo que cambia todo. Pero escúcheme, el arrepentimiento no es de la boca para afuera. El arrepentimiento tiene que traer una demostración. ¿De qué? De mis actitudes, de mi voluntad, de mi humildad. ¿Usted está aquí? Sí, perdóname por lo que... Es que pensé esto y perdóname. Pero sigues igual. Y cuando veo a Jeremy, le saco el cuerpo. Entonces, ¿dónde está realmente el perdón? ¿Dónde está mi humildad? ¿Dónde está mi humillación delante de Dios primero para yo poder poner por obra ese verdadero arrepentimiento que debe salir, que no tiene que ver con lágrimas, pero sí tiene que ver con la demostración de mi propia actitud? El verdadero arrepentimiento busca la restauración. ¿Por qué? Porque yo quiero volver a tener el corazón correcto delante de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Que mucho le falta a la iglesia de aprender, Dios mío. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el daño que yo le hago a mi prójimo me lo estoy haciendo yo. Aquí no se libera a nadie, a menos que no haya un verdadero arrepentimiento con una acción de arrepentimiento genuina. ¿Usted está aquí, me entiende? Número 4. ¿Cómo yo sigo definiendo esos valores que yo tengo? Mirando todo esto que estamos hablando. Número 4, ser guiados por el Espíritu Santo. O sea, cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que te va a mostrar a ti qué es lo que tú debes rectificar, qué es lo que tú debes, qué es lo que está pasando ahora. El Espíritu es lo que te afirma. El buscar la presencia del Espíritu, el estar en la presencia de Dios, el llenarte de esa presencia espiritual, escúchame, eso es lo que te afirma. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿son qué? Y los que no son guiados por el Espíritu, ¿son hijos de quién? Yo tengo que esperar para que tú hagas rema esto en ti. Porque tú sabes cuánta gente en la iglesia el diablo tiene agajado por chifle y quijá. Todos, no excluye a nadie. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. No dice hay otro espíritu. Por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, que fue dejado cuando Jesucristo ascendió al cielo y nos dejó al Espíritu Santo. ¿Para que morara dónde? En aquellos hijos que creemos.
Porque ese espíritu es el que nos va a dirigir, nos va a tomar de la mano, nos va a redarguir, nos va a enseñar a tener el carácter correcto del cual estamos hablando para Dios y para nosotros y para la gente. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos. El que esté fuera de esa directriz puede venir a la iglesia, puede gritar aleluya. Se le pueden salir 3 lágrimas. Pero esas 3 lágrimas no te das cuenta que es Dios en tu propio remordimiento diciéndote: arrepiéntete. Estás haciendo esto mal. Pero tu arrepentimiento tiene que ser genuino, verdadero, correcto, humillado ante la poderosa mano de Dios. Cinco, orar por todo. Diga conmigo: esto define mi carácter. ¿Por qué, obispo? Porque es un valor fundamental de la palabra de Dios para sus hijos. ¿Para quién? No para cualquiera, para sus hijos. Santiago capítulo 5, versículo 16, mira lo que dice. Por eso, confiesen unos a otros sus pecados, oren unos por otros para ser sanados. La oración ferviente, fervorosa del justo tiene mucho. ¿Okay? Y cuando dice confiésese los pecados mutuamente, hermano, yo no voy a confesarme mis pecados con ella. Yo no me voy a ir a confesar con mi hermano. Yo no me voy a confesar quizás con uno que esté más débil que yo. Yo me voy a confesar con aquellas personas que Dios puso como columnas. ¿Para qué? Para que te ayuden a ser dirigido. Entiéndase, los apóstoles, pastores, ministros, que son los que te atienden a ti. Pues entonces, tu deber como cristiano que entiende esto y que entiende que debe tener un carácter correcto, no es ir a bochinchar con la hermana Pepa que está aquí sentada y decirle a la hermana Pepa: ay, que yo siento esto, es que yo no sé, es que la pastora Carolyn hizo esto que me molestó. Eso es chisme, eso es murmuración. Pues si el apóstol Carlos te atiende: apóstol, tengo esto, es que yo creo que la pastora me hizo esto y a mí me molestó, y él te va a corregir. ¿Por qué? Porque aunque él crea que tú tienes la razón, te va a decir: ora. No guardes ningún tipo de semilla de resentimiento. No guardes ninguna falta de perdón en tu corazón. Mantente firme en la palabra de Dios. Lo que tienes que hacer es orar. Pero eso no es lo que tú quieres oír. Y te molestas con ella y te molestas con él. Eso no es lo que tú quieres oír. Tú no quieres oír que tú eres el responsable de cómo está tu vida. Tú no quieres oír eso. ¿Por qué? Porque tu carácter está desvirtuado, lacerado. ¿Usted me está entendiendo? Por eso, confiesen unos a otros con el pastor, que es el que te va a ayudar, que es el que te va a direccionar, que es el que te va a decir el paso a seguir, que es el que te va a decir: este debe ser tu estándar de vida, y en el estándar de vida que tú elijas para tu corazón y hacer las cosas bien para Dios, tienes que establecer unas pautas que te van a dirigir a ti hacia la bendición. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Número 6, protege la unción. Protege tu unción. Tú sabes, mire, yo le voy a decir esto. Yo le doy gloria a Dios por mi esposa. ¿Sabe por qué? Porque mi esposa tiene un discernimiento espiritual tan hermoso, que a veces nosotros los hombres que somos tan burdos, usted sabe que nosotros los hombres somos burdos, lo que de nosotros no nos damos cuenta, las mujeres se dan cuenta. Entonces nosotros somos tan burdos que no le hacemos ni caso a veces a las mujeres. Qué bueno que se ha mantenido conectado en su programa Afírmate. Sabemos que esta palabra ha sido de bendición para su vida, y también queremos darle gracias a cada auspiciador de Pacto por hacer que este mensaje llegue a muchas personas. Así que le esperamos para la próxima edición de su programa Afírmate, el programa que le conecta a su destino profético, y recuerda que Jesucristo es el Señor.